Amigos de YouTube, les saluda su amigo y deidad favorita Black. Y como pueden ver en el título de este video, sí, vamos a hacer la crítica o análisis de Meliodas como protagonista. Y bueno, yo creo que este video va a traer mucha tela que cortar. Pero vamos a ir por partes, no me quiero alargar más con esta intro. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, recuerden que ahí subo muchas noticias, ya sea Twitter, Instagram y Facebook. También recuerden que están viendo Maximum Geek y ahora sí comencemos con este video. Y bueno, vamos a hablar de Meliodas, ¿no? Vamos a hablar primero de las cosas buenas que pude ver en este protagonista de su obra. Como ya se los dije en el análisis o crítica de Nanatsu no Taizai como anime, este anime prometía mucho. Sin duda su historia prometía demasiado, pudo haberse desarrollado de mejor manera. También tenían un villano que se fue construyendo desde el inicio. Todos sabíamos que el Rey Demonio iba a ser el villano final de Nanatsu no Taizai. Y creo que pudo haber sido mucho mejor escrito de lo que lo fue, obviamente. La historia decayó mucho. En sí, en su final, no era la misma historia que nos contaban al principio, y cayó en una decadencia total. Personajes que se volvieron un poco clichés, otros personajes que fueron nerfeados para no destacar más que el protagonista y todo esto. Y bueno, podemos hablar de lo bueno de Meliodas como protagonista. Tal vez tenía unos momentos serios que sí iban de acuerdo a todo esto. La forma de tratar algunas cosas y a sus compañeros. Se podía sentir bien, se sentía orgánica. La relación con cada personaje, más con Van, era muy natural y eso se apreciaba de verdad. Pero ahí también era porque Van es uno de los mejores personajes que hay en el anime. Y para mí está mucho mejor construido que Meliodas. La historia de Meliodas también me parece de las mejores que fue desaprovechada. Traernos esto de que era un demonio sanguinario y todo esto, pero que cambió por amor. ¡Ay, el amor! Y que después de esto, tanto la deidad suprema como su padre el rey demonio, los maldijeron. Ponerte a pensar en cuánto sufrió Meliodas al ver como 300 veces morir a su amada, y estar también obligado a enamorarse por la maldición, solo era una tortura para este mismo. ¡No me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Meliodas sufrió demasiado, escondía todo ese dolor detrás de esa sonrisa, detrás de esa alegría que lo caracterizaba, se puede decir. Pero como siempre no puede faltar la trivia, y esta vez sí de Nanatsu no Taizai. La pregunta es la siguiente: Gowther, ¿qué es realmente? ¿Es hombre, mujer, muñeco o trapito? Leeré sus respuestas en los comentarios y les estaré respondiendo y dejándoles un corazón. Con ese inicio, nos pudieran haber dado muchas cosas de Meliodas. En sí todo pintaba grande desde la primera hasta la segunda temporada, se puede decir. Pero hasta ahí iba en paso firme. La tercera temporada ya fue decayendo y la cuarta fue un culmine total de lo mal estructurada que estuvo la historia de Nanatsu no Taizai. Todo porque, ya los dije, el creador tuvo el síndrome de Kishimoto, ya que quiso hacer que el final de la obra concordara con su nueva obra, todo arreglado para este mismo, lo cual no benefició a la obra sin duda. Pero en fin, Meliodas tiene ciertos momentos buenos con su seriedad, sabe pelear bien, sí es un protagonista que se mueve bien físicamente, tiene una buena relación con los personajes, claro, con sus obvias decepciones, obviamente. En sí Meliodas tal vez tenía un buen arranque, pero si hay algo innegable es que Meliodas siempre fue la decadencia total de Nanatsu no Taizai. Este mismo jamás llenó los zapatos como protagonista. Es un pervertido asqueroso totalmente, que su amor se replica a estar manoseando a la chica que ama según él. Ya, la historia que nos contaron bonita, que se arriesgó por su amor, fueron maldecidos y todo eso. Pero mostrarnos eso y decir que ¡ay, qué lindo Meliodas ya está haciendo esto! O ¡qué divertido! Realmente no es nada divertido. Me parece totalmente asqueroso. La evolución de Meliodas me parece nula, ya que la historia que nos cuentan pasó hace 3000 años, la cual no la vimos completa. La evolución del Meliodas sanguinario demonio, a pasar a enamorarse de Elizabeth, y en el anime y manga nos mostraron que su cambio fue repentino, totalmente rápido. ¡Oh, me enamoré!
Entonces será hora de hacer cosas buenas, voy a portarme bien y voy a traicionar a toda mi familia. No importa que piense mi hermano, que también se sintió traicionado y totalmente abandonado por mí. Bueno, tú estás pendejo, ¿ok, hijo? Me voy por una chica que me hizo caso por unos segundos y ahí estaré. Realmente nos pudieron haber mostrado un poco más de eso. Era la evolución de tu personaje principal. Muéstranos algo mejor, no sé. Y luego, en el anime actual, totalmente una evolución nula. Meliodas es el mismo de siempre en cada temporada. Momentos serios, pelea, y nunca puede faltar la manoseada a Elizabeth. Sin duda, un personaje plano. Su única ambición es romper la maldición de Elizabeth, lo cual me parece muy bien, eso sí, lo comparto, muy bien ese sueño, pero de ahí nada más. Meliodas se queda muy corto a la hora de ser un protagonista. Por eso mismo lo puse como puesto 2 en peores protagonistas del anime que he visto. Y claro, el primero para mí siempre ha sido Kirito de Sword Art Online. Pero Meliodas como que también tiene ese complejo, es facha, y todas las chicas pueden llegar a suspirar por Meliodas. Elizabeth, Diane, la misma Merlin, que no sé cómo carajos nos ponen al final. Sí, yo también estaba enamorada y todo eso cuando no cuadra para nada. Por estas razones Meliodas fue totalmente opacado por 2 personajes que me parecen que son lo mejor de Nanatsu no Taizai. El primero ya saben, Ban tiene una evolución increíble desde su pasado hasta cómo va transcurriendo la historia en el anime actual. Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. ¡Qué suerte! Mientras Escanor también es otro pedazo de personaje. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Eso me prende. Los dos destacan mucho más que Meliodas, tanto en escritura, personalidad y su forma de ser. Estos mismos tienen orgullo, tienen respeto y todo eso, cosas que Meliodas no tiene. Y bueno, como antes se los dije, la historia de Nanatsu no Taizai prometía mucho, pero Meliodas dejó de prometer desde el capítulo 2, donde vimos ya su personalidad más asquerosa y todo eso. Y más cuando llegó Ban, obviamente. Ban se llevó toda la atención, porque no me dejarán mentir, Ban está mucho mejor escrito que Meliodas y destaca mucho más. Se nota cuando un personaje está bien escrito y bien desarrollado a uno que no, y más cuando es el protagonista. Y bueno, podría pasarme horas y horas hablando de lo malo que tiene Meliodas, por qué no destaca, por qué es un mal protagonista y cómo no debería ser el protagonista de su obra, pero ya creo que quedó muy claro. O sea, en conclusión, ustedes deben entender que Meliodas no es un buen personaje y menos un buen protagonista. Obviamente esa es mi opinión, yo no soy dueño de la verdad para nada, ustedes pueden dejarme respetuosamente sus comentarios diciendo si les parece un buen personaje, un buen protagonista o un mal protagonista. Todo con respeto para llevar un debate sano en los comentarios. Recuerden que también estaré subiendo análisis de otros protagonistas, el primero fue de Deku y el segundo es de Meliodas, así que pueden dejarme sus recomendaciones en la caja de comentarios. Y por mi parte yo no tengo nada más que decirles. Solo que recuerden que estamos a punto de llegar a los 3000 suscriptores. Estamos en serio a pocas personas. Así que compartan los videos, si no están suscritos suscríbanse, apoyen al canal y al contenido. Porque recuerden que ni bien lleguemos a los 3000 suscriptores, su servidor, o sea yo, les estaré enseñando mi cara, mi bello rostro, o eso lo juzgarán ustedes obviamente. Pero ahí queda eso. Así que yo ya me despido, pero antes les quiero dar la respuesta de la trivia que les hice. Así que si respondieron que Gouther era un muñeco están en lo correcto. Y los que pudieron haber respondido que era un trapito, tal vez es medio punto, ¿no? Así que estarán recibiendo mi corazón en sus comentarios y también una respuesta. Y ahora sí me despido, ustedes y yo nos veremos hasta la próxima. Adiós. Hurgando en la noche, es hora de actuar, apenas llegue la oscuridad me opondré, el ciclo romperé, muy loco parecerá, pero lo voy a hacer. Y no te detengas en este lugar.